Ok. Buenos días para todos, o buenas tardes, o buenas madrugadas, todo depende de donde estén ustedes conectándose. Esta es nuestra sesión de expertos en vivo para los módulos 4, 5 y 6 del proyecto, del curso. Primero que todo, quiero agradecerles por las preguntas que ustedes han enviado. Más o menos hubo 50 preguntas con diferentes votos y, pues son todas aquellas, nosotros intentamos agruparlas por materiales, por tópicos, para tratar de contestarlas lo mejor posible. Hoy éramos dos expertos. Yo soy Felipe Chaparro, transmitiéndoles a ustedes desde Jordania, y nuestro equipo técnico, que está en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Ellos nos están ayudando con poner las preguntas en vivo que ustedes pueden poner al final de esta presentación. Y bueno, sin decir más, vamos a tomar las preguntas que ustedes hicieron. Tenemos 10 preguntas de las más o menos 50, y me debo demorar unos 5 minutos por cada pregunta. Bueno, vamos a ver. Entonces, pasamos a la primera pregunta. La primera pregunta fue de una persona anónima, no nos puso nombre, pero dice, y tuvo 56 votos. ¿Qué hacer en la matriz de adquisiciones cuando un servicio o bien está relacionado con más de un paquete de trabajo y entregable? Bueno, sí, esta es una pregunta muy oportuna, porque muchas veces un servicio o un bien puede estar relacionado con más de un paquete de trabajo. Por ejemplo, en un proyecto, en este proyecto donde se crean manuales, ¿sí? Se pueden hacer manuales para diferentes paquetes de trabajo de la EDT. Ahí lo importante es primero nombrar las diferentes EDT, o sea, los paquetes de trabajo de la EDT. Y segundo, también asegurarnos que los costos están distribuidos de acuerdo a los diferentes paquetes de trabajo de la EDT. Entonces, sí puede haber un bien que está en más de un paquete de trabajo. Y como les decía, es importante que nos aseguremos que tanto en el cronograma como en los costos, eso esté bien diferenciado. Déjenme en un momentico, creo que tenemos un asunto técnico aquí. Bueno, la pregunta número 2, ¿sí? Fue de Paul con 23 votos. Puede que tengan más, o sea, estas preguntas las pusimos un poco más tarde. Y dice, ¿qué técnicas existen para costear los riesgos del proyecto? Bueno, aquí hay dos maneras, o sea, de ver esta pregunta. Uno, de saber cuáles pueden ser los costos de un riesgo, ¿sí? Y otra es, en caso de que se hagan los costos, de dónde sacar los dineros para esos costos. Entonces, pasemos a la segunda parte. En caso de que ocurra un riesgo, ¿sí? ¿Cómo vamos a costear? ¿Cómo vamos a pagar por estos costos? Ahí es cuando tenemos el fondo de contingencia de cada proyecto. El fondo de contingencia de cada proyecto nos va a ayudar con lo que es, digamos, las cosas imprevistas del proyecto, como son los riesgos. Entonces, con esos fondos de contingencia, si un riesgo llega a ocurrir, podemos cubrir los costos de ese riesgo. Otras maneras de hacer esto, entonces, es como lo mencioné antes, de darle un costo a cada riesgo, y eso lo vamos a ver en la matriz de riesgos también, que la matriz completa podía tener el responsable de responder al riesgo y el costo de ese riesgo también, y eso lo podemos incluir en los costos del proyecto. Bueno,
entonces, ok. Entonces ahí tenía lo que estaba diciendo, el valor del riesgo. Otra manera es cómo estimar los costos de un riesgo, que eso lo podemos hacer de la misma manera como hacemos, cómo estimamos los costos de las actividades, digámoslo así. Y una manera es lo que nos costaría de manera optimista, ¿sí? Lo que nos costaría, digamos, de manera promedio o digamos, la media, más lo que nos costaría de manera pesimista. Y esa es la formulita que les puse ahí abajo, ¿sí? Que esa también la van a encontrar en las notas. Y es una manera de encontrar los costos de cada riesgo también. Entonces, pasemos a la pregunta 3. La pregunta 3 es, ¿cómo se construye la reserva de contingencia? Esto es una pregunta muy interesante porque trabajando en proyectos digamos, para donantes, especialmente donantes gubernamentales como los USAID o como los DFID de Inglaterra, a veces es difícil poner esta contingencia. Pero ¿cómo se construye? Esto depende mucho de cómo han conseguido o cómo se han establecido los costos del proyecto. Entre más incertidumbre tengan, es más importante tener la reserva de contingencia. Algunos proyectos ponen 10%, algunos proyectos ponen 15%, y esto depende, como les digo, de la incertidumbre que ustedes tengan en los costos del proyecto o otras incertidumbres que existan. También depende mucho de los riesgos. Si vemos que hay muchos riesgos en el proyecto y que son riesgos que realmente puedan ocurrir, es importante tener estos fondos de contingencia. Por el otro lado, si tenemos un proyecto que es un proyecto, digamos, pequeño, ¿sí? En donde tenemos muy bien calculados los costos del proyecto, entonces el fondo de contingencia puede ser mucho menor, digamos un 5% o un poco menos. Todo depende del tiempo, si hemos hecho estos proyectos anteriores, si tenemos estadísticas de los costos del proyecto muy bien organizadas, si sabemos que eso exactamente nos van a costar, si la inflación del país la sabemos exactamente o si es muy pequeña o cosas así. Entonces tenemos que mirar varias cosas que nos van a ayudar a saber qué tanta contingencia tenemos que tener en un proyecto. No hay una fórmula especial que diga para tal proyecto tiene que ser 10% o para tal proyecto 20%. Eso depende mucho cómo está organizado el proyecto y cómo se han evaluado los costos. Pasamos a la pregunta 4. Sí, vamos a ver si mi colega Ana Elsie Cabrera, que nos está transmitiendo de El Salvador, ella puede tomar esta pregunta. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, bueno, respecto a esta pregunta, en el cuadro 2.3 se presenta la clase de presupuesto estimado según la fase de la elaboración, ¿no? Y pues ahí menciona como número 1 que el presupuesto inicial, que es cuando se tiene esa información precisa. El 2 es el presupuesto más detallado durante la implementación. Y el 3, pues es un presupuesto definitivo en la implementación y la finalización. No sé, luego tenemos la pregunta 4. No sé si tú, Felipe, quieres ampliar más en la pregunta, en esa pregunta. ¿Me escuchan? Hola. Sí, podríamos pasar a la siguiente pregunta. En la pregunta donde dice que el módulo 4, curva S, se menciona que las estimaciones del costo se puede abordar de manera ascendente y descendente. Bajo circunstancias, se puede utilizar cada una de ellas. ¿Cómo saber cuál es el que conviene más
al proyecto. Respecto a esa pregunta, o como indica la guía, el descendente se inicia en el nivel de los objetivos o la meta del proyecto y consistente a partir de un presupuesto determinado, ¿verdad? A partir de ese presupuesto determinado y de segregarlo en base a los componentes y a las actividades del proyecto. El enfoque ascendente inicia en el nivel de la actividad y para ello el proyecto se divide en actividades. O sea, lo vamos dividiendo en actividades y se calcula el esfuerzo requerido para desarrollar una de ellas. Luego de estos costos se suma hasta lograr el presupuesto total, ¿verdad? Y el enfoque más utilizado es el ascendente, ya que es más participativo, en donde los equipos de trabajo aportan de forma activa ideas e innovaciones durante las etapas del proyecto. Las decisiones durante el desarrollo del mismo se toman de manera conjunta. Tenemos la siguiente pregunta, ¿no? Que es elaborada una curva S planificada, pero el camino, la real, dice, toma un rumbo diferente. Puede ser que no se haya considerado actividades o paquetes de trabajo. ¿Cómo podemos actuar frente a esta situación? Bueno, aquí es importante considerar las versiones de la curva S que se están revisando. Es de recordar, ¿verdad? Es de recordar que la primera versión de la curva S se crea a partir del cronograma estimado y el presupuesto inicial, ya que el inicio del trabajo se requiere tiempo para familiarizarse con la documentación, necesidades del proyecto, etc. Y posteriormente se actualizan conforme las actividades van surgiendo, ¿no? El objetivo es detectar esas desviaciones existentes y tomar medidas para corregirlas. O sea, esta curva indica que el porcentaje de avance físico de trabajo es más bajo al inicio y al final de la actividad. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Me escuchan, Ana Sí, escucho. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es de Javier Estocalenco. Sí, él vi que participaba bastante en los diferentes foros con las preguntas, en compartir con los otros participantes. Y esta pregunta tuvo 5 votos y dice, ¿cómo se mide el desempeño de un proyecto? Bueno, más tarde ustedes se van a dar cuenta de que se va a hablar del valor ganado, ¿sí? Y eso viene más tarde en este curso. Y ahí esa es una manera de mirar el desempeño de un proyecto. Con el valor ganado, pues básicamente se ven 2 cosas. Uno, los costos del proyecto, cómo vamos en términos de costos, ¿sí? Si estamos por debajo del presupuesto o por encima del presupuesto. Y también vemos el tiempo, ¿sí? Con este valor ganado de si lo planeado se está ejecutando como lo habíamos organizado. Pero esta es una pregunta muy interesante porque como gerentes de proyectos tenemos también que mirar todas las herramientas que estamos utilizando en un proyecto. No podemos simplemente decir, ok, el valor ganado nos va a decir cómo estamos desempeñando el proyecto. Para esto tenemos cuestiones como un plan de monitoreo y evaluación, por ejemplo, en donde en ciertos momentos del proyecto vamos a tener evaluaciones. Estas evaluaciones las podemos hacer de varias maneras. Se pueden hacer, digamos, con entrevistas a las comunidades, se pueden hacer de estadísticas, se pueden hacer de muchas formas. Tenemos datos cuantitativos, datos cualitativos, que nos van a dar una imagen o una foto de cómo está el proyecto en ese momento en particular. Por eso es muy importante en un proyecto tener un plan de monitoreo y evaluación.
Si ustedes siguen ese plan de monitoreo y evaluación, ustedes también van a tener unos indicadores que les van a decir el número, digamos, si hablamos de un proyecto como el de Bolivia, digamos, el número de talleres que se han realizado. Si teníamos planeado 10 talleres en 5 meses, ¿sí? Sabemos que tenemos que tener 2 talleres cada mes y por medio de ese plan de monitoreo y evaluación y de esos indicadores nos va a decir si estamos desempeñando bien el proyecto o no. Una vez más, la curva S nos va a dar lo planeado, ¿sí? Nos va a dar lo actual y más tarde en el curso se les va a explicar el valor ganado también que nos da la curva S. Estas son herramientas que se utilizan mucho en todos los proyectos, especialmente en proyectos de la sociedad civil o de ONGs en diferentes partes del mundo. Pasemos a la pregunta 8. ¿Qué criterios debemos utilizar para seleccionar la modalidad de adquisición para cada producto? Esta pregunta la hizo María Fernández y recibió 7 votos. Y es una pregunta muy interesante porque yo vi que algunos de ustedes contestaron esta pregunta diciendo que los criterios sí dependen mucho de cada organización. En parte esto es cierto, ¿sí? Pero lo más importante es que siempre haya una consistencia ¿sí? En los criterios que tenga la organización. Entonces, por ejemplo, estábamos en el curso, hablamos de, digamos, de licitaciones públicas, todo depende del país en donde ustedes estén o en el proyecto. Digamos, si es un proyecto financiado por una entidad privada, sí, muy seguramente ellos no les van a pedir que ustedes tengan que hacer licitaciones públicas o cuestiones así, y ustedes pueden ser mucho más directos en cómo conseguir los bienes o los servicios para el proyecto. Tenemos licitaciones privadas por invitaciones a compañías, organizaciones, lo que ustedes deseen. Tenemos cotizaciones, como me imagino la mayoría de ustedes están familiarizados en muchas organizaciones, por ejemplo, con las que yo he trabajado, se piden 3 cotizaciones y en base a esas 3 cotizaciones, entonces se decide a quién darle el servicio o el contrato. Está la contratación directa. Si tú tienes una organización y un proyecto en donde te dan libertad de cómo manejar esos fondos, entonces tú puedes contratar directamente los servicios digamos, de una impresora, si van a crear manuales, o si ustedes saben de algunos consultores que son expertos en cierta área, entonces ustedes los pueden contratar directamente si saben más o menos cuáles, digamos, los costos por hora o los costos del mercado de ese tipo de taller o cuestiones así. Pero es siempre bueno comparar las diferentes cosas. Y también ustedes pueden hacer los servicios o dar los servicios de su misma organización por una administración directa. Esta información está toda en los manuales. Algo que es muy importante tener en cuenta con la matriz de riesgos, la matriz de adquisiciones, ¿sí? O la curva de costos, es que ustedes tienen que siempre tener en mente que estos son documentos vivos. O sea, ustedes no pueden decir, pero esto era lo que íbamos a hacer y no se puede hacer de otra manera. No, ustedes van a encontrar que en los proyectos siempre tiene que haber algunas variaciones. Lo importante es que ustedes las pongan esas variaciones, ¿sí? Sigan digamos, los parámetros establecidos para hacer cambios, pero mantengan estos documentos al día. La matriz de adquisiciones, digamos, por ejemplo, si en un proyecto está atrasado, la matriz de adquisiciones muy seguramente se les va a atrasar un poco porque los contratos van a tenerlos que hacer un poco más tarde. Entonces es muy importante que mantengan todos estos documentos al día. Ahora pasamos a la pregunta 9,
Y esta se la paso a Ana Elsie otra vez. Sí, bueno, la pregunta 9, que es de Pau, ¿verdad? Es si la gestión implica un... No, creo que la categoría de riesgos... Si la gestión implica un sinnúmero de aspectos, ¿a qué se refiere específicamente la categoría de gestión de riesgos? Espera. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. A ver, déjeme en un momentico que creo que hemos perdido a Ana Elsie. O sea, las personas en Washington, si me pueden poner en el chat si Ana Elsie está todavía en el aire o no. Ok. Se nos fue Ana Elsie. Si ven, esto es como un proyecto. A veces las cosas cambian y ustedes tienen que muy rápidamente adaptarse a hacer otras cosas. Bueno, la pregunta 9 era si la gestión implica un sinnúmero de aspectos, ¿a qué se refiere específicamente la categoría de riesgos de gestión? La categoría de riesgos de gestión, según lo que yo entendí de esta pregunta, son más bien los riesgos internos del proyecto. La categoría de riesgos de gestión, por ejemplo, ¿cuáles serían los riesgos internos? Digamos que hemos contratado un gerente de proyecto extranjero, pero sabemos que en los últimos años este gerente de proyecto se ha movilizado cada 6 meses a diferentes países. Entonces, eso sería un riesgo interno del proyecto, porque quiere decir que a mitad de camino el gerente de proyecto nos puede dejar el proyecto en el aire. Otros riesgos de proyecto, digamos, es que no tengamos el suficiente apoyo por la organización, digamos, financiero o apoyo de adquisiciones o cuestiones así, o digamos, ahí se me están ocurriendo muchas cosas, que la organización acepte otro proyecto y nuestro proyecto pase digamos, a la parte de atrás del vehículo y no les pongan tanta atención. Entonces, todo lo que tenga que ver, ¿sí? con riesgos del manejo del proyecto en sí, ¿sí? Esos son riesgos que están categorizados como gestión del proyecto. Digamos, si tenemos un proceso, un plan de monitoreo y evaluación, y las evaluaciones no se hacen como se debían hacer, esto es un riesgo porque el donante, ¿sí? Puede estar esperando esos reportes de nosotros y nosotros no se los damos, lo que es un riesgo grave del proyecto porque el donante puede decirle, bueno, se acabó el proyecto y hasta ahí llegaron ustedes. Entonces, estos son el tipo de riesgos que están asociados con la gestión del proyecto. Cualquier riesgo que sea interno en el manejo del proyecto en sí. Pasemos a la pregunta 10. Esta pregunta fue de Germán, ¿sí? Dice, ¿con qué herramienta similar a la curva S se puede medir la ejecución de un proyecto que permita verlo planificado físico y financiero frente a lo ejecutado físico y financiero, eficacia y eficiencia? Es una pregunta muy interesante, Germán, y es una pregunta que se asocia mucho con la que hizo Javier antes, de cómo se mide el desempeño de un proyecto. Tenemos que tener mucho cuidado en no, digamos, en utilizar un conjunto, digamos, de herramientas. Si utilizamos solo la curva S nos va a dar como una foto. Nos va a decir, bueno, ustedes en este momento están atrasados con su proyecto y los costos han sido muy altos. Pero eso es lo que nos va a decir la curva S. Pero para tener una mejor interpretación de eso, de ese desempeño, tenemos que ir
digamos, si tenemos un marco lógico, si tenemos unos indicadores, si tenemos, digamos, los costos actuales de cada actividad, si tenemos, digamos, la matriz de adquisiciones. Entonces podemos encontrar cómo todos estos paquetes de trabajo se están desarrollando. Entonces, por ejemplo, en un proyecto que yo tenía en un país en Europa del Este, ¿sí? Encontramos que se había calculado que los talleres, digamos, iban a costar $20. O sea, por decir una figura, o sea, muy barato, pero digamos $20. Pero al final encontramos que cada taller, o sea, costaba $15 en lugar de $20. Entonces, con un buen plan de monitoreo y evaluación, ¿sí? Podíamos decir, ok, si tenemos una plata disponible, porque el donante era la Unión Europea, podemos mover esos dineros a otra parte del proyecto, ¿sí? Es un riesgo que nos dio una oportunidad y podemos hacer crecer el proyecto a otras, digamos, a otras municipalidades u otras organizaciones. Entonces, para eso tenemos todas estas herramientas, ¿sí? Estas herramientas cada una de ellas nos van a dar, digamos, una idea de cómo se está desempeñando el proyecto. Una vez más, si vemos la curva S nos va a decir, mire, hermanos, aquí hay un problema. Y entonces, basado en eso, podemos ir y mirar las otras herramientas y encontrar dónde está el problema o dónde no está el problema. Digamos, personalmente yo he utilizado herramientas en las que tenemos porcentajes, ¿sí? De cómo están las actividades, si se han sido completas o no. Y entonces eso te puede dar diferentes barritas que te están diciendo cómo estás entre 0% y 100%. Cada organización puede, digamos, crear algunas de estas, digamos, herramientas de desempeño dependiendo de sus necesidades, dependiendo de las necesidades del donante. Y sí, estas pueden dar la idea general del proyecto. Pasemos a la pregunta 1 en vivo, ¿sí? Que dice, ¿cómo se incluyen los costos de contingencia en el proyecto? Esto es muy interesante. Hoy estaba mirando yo algunas de esta información. Todo depende del proyecto. Digamos, si tenemos un proyecto de $100, o sea, una vez más, proyectos muy baratos, y tenemos un fondo de contingencia del 5%, ¿sí? Ese fondo de contingencia, podemos decir, este fondo de contingencia es relacionado al proyecto porque los riesgos de este proyecto son muy altos y le pueden costar al proyecto tanto. Entonces, siempre y cuando podamos definir un poco por qué tenemos esos fondos de contingencia, los podemos incluir al proyecto. Generalmente esos fondos de contingencia se utilizan al final del proyecto. Como ustedes se imaginan también, los riesgos de utilizar esos fondos de contingencia varían dentro del proyecto. Si ustedes utilizan los fondos de contingencia al principio del proyecto, sí, y llega a pasar algo inesperado en la mitad del proyecto, ustedes ya pueden haber utilizado esos fondos de contingencia y el proyecto puede entrar en problemas. Pero si los fondos de contingencia se utilizan al final del proyecto, ¿sí? Entonces ya no hay problemas con ellos. Vamos a pasar a la pregunta 2 en vivo. Dice, crear un ATM de contingencias anticipados por las entidades financieras. Esa pregunta me gusta mucho porque todo depende de la entidad con que ustedes. No hay, digamos, un parámetro que les vaya a decir a ustedes, usted puede poner un fondo de contingencia o no. Todo depende. Depende
de quién es el donante, de quiénes les están dando el dinero, de cómo ustedes representan los fondos de contingencia y cómo justifican esos fondos de contingencia. Entonces, aquí también no tenemos un parámetro estándar para todo el mundo, y eso es muy importante. Cuando ustedes van a empezar un proyecto, que lo discutan con el donante o con la entidad financiera de donde provienen los fondos. Ok, miremos a la pregunta 3. ¿Se pueden hacer más actividades de lo planeado considerando que estamos cumpliendo con lo establecido antes de tiempo? Todo depende de ustedes y del donante. Esa es digamos, la pregunta, digamos, lo primero que se me ocurre a mí. Pero sí, o sea, digamos, si un donante les dice a ustedes, tienen $1 millón y ustedes, o sea, ya tienen un plan de actividades y, digamos, han hecho un presupuesto de manera descendente, porque generalmente ocurre eso con los donantes. Ellos les dicen, ustedes tienen $1 millón, ¿qué puede hacer con este $1 millón? Ustedes no empiezan por las actividades a subir, ¿sí? A decirle al donante, no tiene que dar $1,5 millones. No, él les dice a ustedes, $1 millón, mire lo que pueden hacer. Pero digamos que ustedes, a mitad del proyecto, se dan cuenta de que la curva S les da los costos del proyecto que están por debajo de lo que habían planeado, pero están al día con las actividades y con lo que habían, digamos, prometido. Entonces, ustedes ahí van a tener unos fondos extra que los pueden utilizar para, digamos, para hacer otras actividades. Por ejemplo, sería un riesgo, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo, sería un riesgo positivo, ¿sí? Digamos que el riesgo originalmente era, el presupuesto se hizo de manera con costos históricos, pero nos hemos dado cuenta que la situación del país está mejor y los costos de los materiales han bajado, porque, digamos, tuvieron un TLC o alguna cosa así. Entonces, ese es un riesgo que puede pasar y que ustedes lo pueden utilizar de manera positiva o explotar, como ustedes se dieron cuenta en las guías, diferentes reacciones a riesgos positivos, ¿sí? En donde ustedes pueden hacer más actividades con los mismos dineros que el donante les ha dado. Entonces, yo creo que eso va a mantener muy felices al donante. Pregunta 4 en vivo. En la curva S se grafican costos o valores. Eso es interesante porque es una cuestión de palabras más bien. Pero a mi manera de ver la curva S, se grafican los costos. Los costos que ustedes planean en el proyecto, ¿sí? Y eso se comparan entonces con los costos actuales del proyecto a los diferentes puntos del proyecto. Para eso está la curva S, lo planeado contra lo actual. Y más tarde en este curso ustedes se van a dar cuenta que hay otra curva que entra también en ese gráfico, que es el valor ganado. Como lo había dicho antes, el valor ganado les ayuda a medir dos cosas diferentes. Una, si están haciendo las cosas de acuerdo a lo planeado, digamos con el cronograma, y si están utilizando los costos como se deben utilizar, que es la parte financiera. Vamos a ver, tenemos una pregunta 5, ¿sí? Que nos dice, ¿en qué momento se solicita una ampliación de presupuesto si el proyecto se retrasa por un factor del medio ambiente? Ya que esto demandará un costo en la gestión, o dependiendo de la geografía podemos considerarlo como contingencia desde el inicio. Se puede considerar como consistencia desde el inicio si es algo inesperado. Acuérdense, los fondos de contingencia son para cuestiones inesperadas del proyecto, no para lo que ustedes ya tenían planeado.
Entonces, una vez más, todo depende, ¿sí?, de quiénes le estén dando a ustedes los fondos. Hay organizaciones que son bien flexibles y les dicen, sí, nos damos cuenta de que por cuestiones, digamos, de huracanes, ¿sí?, Dios no lo quiera, el proyecto no se pudo realizar en lo anticipado o lo que ustedes habían hecho fue destruido y toca volverlo a hacer. Entonces, depende de la organización, les pueden dar más fondos o simplemente les pueden decir a ustedes, bueno, lamentablemente esto no se hizo, el riesgo fue muy alto, el riesgo ocurrió, ustedes no pudieron hacer nada, sigamos con el proyecto, con las otras actividades y esa parte la podemos olvidar. Depende mucho de con quiénes estén ustedes, con quiénes estén ustedes trabajando. A ver, la segunda parte de esa pregunta, sí, dependiendo de la geografía podemos considerar como contingencia, ok, esa era la parte de la contingencia. Y como ya les había dicho, sí, o sea, depende de lo que haya ocurrido, sí, y ustedes no estaban esperando eso en el proyecto, ustedes pueden negociar con el donante o con el financiador de cómo van a manejar esa situación. Pregunta 6, en vivo. ¿Hay algún modo de saber el retorno de la inversión del donante una vez se termine el proyecto? Aquí nos metemos un poquito en temas un poco temas un poco fuera del proyecto en sí o en cuestiones un poco más allá del curso. Todo depende de lo que llamemos retorno y la inversión, porque hay retornos de la inversión, especialmente en proyectos comunitarios que son muy difíciles de medir. Digamos, si ustedes tienen un proyecto de salud, una manera de medir algo es digamos, la disminución en los casos de diarrea en niños en la zona del municipio de lo que sea, ¿sí? Y si ustedes saben cuánto les costaba cada caso, entonces ustedes pueden decir, bueno, mire, el donante nos dio $50,000 para prevenir la diarrea en los niños. Hemos prevenido la diarrea 95%, eso quiere decir un ahorro de tanto para el gobierno. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, ¿es un retorno a la inversión o no es un retorno a la inversión? Entonces, ustedes tienen que comparar muy bien este tipo de cosas. Porque si hablamos de retorno de la inversión en negocios, entonces ya estamos hablando de algo muy, muy diferente, que no son proyectos como los que nosotros tenemos experiencia. La pregunta es 7 dice, de acuerdo a su experiencia, ¿hasta qué punto o fase del proyecto considera que podemos realizar cambios sin poner en riesgo los objetivos del mismo? ¿Y qué mecanismos considera como más idóneo para implementar sin condicionar actividades primordiales si existe desfase en sobrecostos? Esta es una pregunta bastante interesante porque desde el principio del proyecto, ¿sí?, ustedes deben saber más o menos qué cambios pueden esperar. ¿Y qué cambios pueden esperar? Depende de los riesgos que tengan en el proyecto. Si tenemos muy pocos riesgos en el proyecto y estamos muy seguros de que podemos completar el proyecto en el tiempo, los costos y el alcance que habíamos dicho, bueno, podemos realizar pequeños cambios a lo largo del proyecto. Sí, pero si tenemos un proyecto, digamos, de que íbamos a construir 10 escuelas en la zona del municipio X y Y, pero por cuestiones digamos, por cuestiones del clima, no se pudieron construir las escuelas en el tiempo que habíamos programado. Entonces, ustedes necesitan un cambio muy grande en ese proyecto.
y, y puede darse al principio del proyecto, a la mitad del proyecto, no digamos al final, pero a la mitad del proyecto, lo que quiere decir que les afecta el proyecto de una manera muy grande. Entonces, una vez más, no hay una fórmula que te vaya a decir hasta cuándo pueden hacer cambios en los proyectos. Generalmente lo que pasa es los cambios se hacen más en la parte inicial del proyecto a medida que nos vamos acomodando al proyecto que a la parte final, porque la parte final ya sabemos que hemos hecho y ya hemos completado cierto número de actividades, entonces hacer cambios al final generalmente no son muy grandes, a menos de que ustedes quieran ampliar el alcance del proyecto o a veces ampliar el cronograma, que a veces los donantes les dicen al costo de ustedes, si van a completar el proyecto. Entonces, no hay una fórmula exacta para hacer esos cambios. Hay una pregunta también relacionada, dice, ¿qué pasa si el último trimestre adicionan recursos económicos al proyecto que no están programados para su ejecución y repercuten en la ejecución final anual del proyecto? Esto ha pasado. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de agua y saneamiento y el donante se da cuenta de que ustedes han tenido muy buena ejecución del proyecto, al final del proyecto les pueden dar, digamos, otros $200,000 si era un proyecto de $1,000,000, ¿sí? Lo que quiere decir que ustedes van a tener que revisar básicamente todas sus herramientas. Ustedes van a tener que revisar el alcance del proyecto, ustedes van a tener que revisar el cronograma, ustedes van a tener que revisar las adquisiciones, o sea, básicamente los cambios van a ser muy fuertes en el proyecto, pero puede suceder. Yo no les digo que no puede suceder. Lo mejor tal vez es hacer otro proyecto más pequeño al final, con un alcance, un tiempo, unos costos y una calidad predefinida para que no se les vaya, o sea, no tengan que revolver todo el proyecto que estaban haciendo. Pero sí es posible, pero como les digo, básicamente ustedes tienen que mirar a todas las herramientas y volver a hacer esos cambios. La pregunta 9, ¿sí? Los costos de contingencia y imprevistos pueden guardar relación con los riesgos analizados en la matriz de riesgos. Yo creo que sí, porque básicamente los riesgos les están diciendo a ustedes qué cosas se les puede presentar en el proyecto, pero hay riesgos a veces muy imprevistos. Digamos, riesgos asociados con el clima, ¿sí? Son riesgos que si usted, especialmente ahora con el cambio climático, ¿sí? Son riesgos inesperados. Si ustedes estaban esperando digamos, una etapa seca en donde iban a hacer ciertas actividades porque tenían acceso a los municipios o porque tenían acceso a las localidades en donde iban a trabajar y cambió totalmente, ¿sí? Y ustedes lo pusieron en el riesgo, digamos, ustedes pusieron el riesgo, cambios en el clima debido al cambio climático, pues no estaban esperando eso, digamos que el riesgo fuera muy bajo, entonces los fondos de contingencia se pueden utilizar. Es muy importante que ustedes acuerden con la entidad financiera o con el donante, ¿sí? ¿Para qué pueden utilizar los fondos de contingencia? En las guías se dice que los fondos de contingencia son especialmente para cuestiones inesperadas del proyecto. Si ustedes no pueden utilizar el fondo de contingencia diciendo que ustedes tenían planeado 20 talleres a $10 por taller, pero al final les costó $15 el taller. No, porque entonces lo que pasó fue que los cálculos se hicieron mal, ¿sí? Y no era que los fondos, que fuera algo inesperado, sino que fue algo mal planeado. Pasemos a la pregunta 10. ¿El plan de gestión de riesgos es solo para ser analizado y aplicado durante la ejecución del proyecto o debe abarcar a la fase de operación y mantenimiento?
El plan de gestión del proyecto, así como otras herramientas, tienen que ser utilizadas a través del proyecto, ¿sí? Bueno, demos un pasito atrás. Acuérdense de la definición del proyecto. La definición del proyecto les está diciendo a ustedes que tiene que ser un tiempo definido y tiene que tener cierto producto, servicio o bien, ¿sí? Entonces, si ya pasamos a una cuestión operativa y de mantenimiento, entonces ya nos hemos salido del proyecto, ¿sí? La matriz de riesgos es para el proyecto en sí. Pero digamos, si el proyecto era crear un nuevo plan de educación, ¿sí? Y tenían ciertos riesgos, y era un plan de un año. Si después de ese año, entonces, el plan de educación o sea, se dan cuenta que fue exitoso y se va a implementar en todas las municipalidades del país, ¿sí? Ya el plan de riesgos que ustedes tenían para ese proyecto ya no aplica para todas las operaciones o para el mantenimiento, porque operaciones y mantenimiento ya es una cuestión continua, que ya es diferente del proyecto. Tenemos una pregunta 11, ¿sí? ¿Cómo se definen los valores optimistas y pesimistas de los tiempos y costos? Ah, esta pregunta es muy buena. Primero que todo, pues como ustedes ya saben, sí, aquí yo hice algunas notas también, de las diferentes maneras de encontrar los costos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, los costos históricos, ¿sí? Los costos análogos, digamos, de proyectos anteriores, ¿sí? Pero esto les van a dar a ustedes unos rangos también. Digamos, los costos históricos, estoy seguro de que no les van a decir lo mismo todo el tiempo, de que en este proyecto nos costó $1,000 hacer esas actividades, digamos, poner una actividad de montar una escuela, ¿sí? Pero en otra localidad les costó 300. ¿Y por qué? Porque en una localidad era más fácil llevar los materiales que en otra localidad. Entonces ustedes con eso pueden decir, bueno, el rango optimista sería 300, el rango pesimista sería 1,000, ¿sí? Pero nos hemos dado cuenta que proyectos anteriores han sido más o menos en 500. Entonces, basado en eso, ustedes establecen esos rangos de pesimista y optimista. Pero es con información que ustedes pueden ganar de otros lados y que está influenciada por muchas cosas. Está influenciada por la inflación, está influenciada por la localidad en donde ustedes van a trabajar, está influenciada, digamos, por aumentos en los costos de los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, si ustedes se dieron cuenta que el cemento y en el año anterior aumentó 10%, pero en el año antes de ese aumentó 3%, entonces lo optimista sería que vaya a aumentar 3% en este año y lo pesimista sería que fuera a aumentar el 15%. Entonces, basado en esa información es que ustedes definen esos rangos de optimista y pesimista y el medio. Pasemos a la pregunta 2. ¿Cuáles son las técnicas para calcular el impacto y la probabilidad de los riesgos? Muy buena pregunta. Entonces, una vez más, ¿sí? Algunas herramientas que se utilizan aquí es, digamos, juicio de expertos, de personas que hayan manejado proyectos similares, ¿sí? O de técnicos que sean expertos en eso. Situaciones análogas, en ese caso serían proyectos anteriores, estadísticas. Si ustedes, por ejemplo, tienen un proyecto de agricultura, ¿sí? De ayudar a 500 finqueros de la zona tal y tal y tal a tener unos cultivos de cacao, pero
¿sí? Si ustedes se dan cuenta de que en los años anteriores, digamos, la época de lluvia ha sido más corta, entonces eso es, ustedes pueden calcular el impacto que va a tener eso. Digamos, si han tenido época seca en los últimos 7 años, ¿sí? Y ustedes saben que hay un ciclo de 7 años de época seca y un ciclo de 7 años de época húmeda, entonces ustedes pueden calcular la probabilidad de que ese riesgo pase. Y el impacto, pues el impacto es, si ustedes tienen una probabilidad de que las lluvias vayan a ser muy fuertes y se vayan a llevar todos los cultivos, y o sea, inundar todos los cultivos, pues el impacto es muy grande dentro del proyecto. Pero eso se define, o sea, muy en el proyecto, la organización que está estableciendo ese proyecto. Tenemos información histórica, tenemos estadísticas, digamos, si ustedes saben que las elecciones de un país han sido pacíficas en los últimos 40 años, ¿sí? Y es un riesgo que van a haber elecciones mientras ustedes estén haciendo el proyecto ese de agricultura, pues ustedes saben que la probabilidad va a ser muy poca y el impacto entonces va a ser muy poco también en términos de su proyecto. Pero es muy importante el conocimiento que ustedes tengan para evaluar esos riesgos. Cuando hablo de conocimiento, una vez más, hablo de expertos, hablo de cuestiones históricas, hablo de cuestiones estadísticas, hablo de datos climatológicos, hablo de datos de precios en los últimos años, digamos, de cemento, ladrillos, cuestiones así. Creo, ok, sí, ok. Creo que, creo que les he dado bastante información. Hemos pasado por muchísimas preguntas. Yo sé que hay muchísimas más preguntas porque, o sea, como ustedes ya, como ya les dije antes, ustedes enviaron más o menos 50 preguntas no más ¿qué? En las preguntas, antes de las preguntas en vivo. Entonces me imagino que hay otras, muchas más preguntas en vivo. Yo eh, les, eh, les recomiendo que miren a todas estas cosas con mente bastante abierta. Una vez más, que se acuerden que las herramientas no están hechas como las tablas de la ley en piedra, sino que son documentos vivos que ustedes tienen que manejar a lo largo del proyecto e ir actualizando a medida que va pasando el proyecto. Entonces, una vez más, aquí les habló Felipe Chaparro desde Jordania. Espero que tengan un muy feliz día y muchísimas gracias por su atención.